Muy buenos días a todos los alumnos del Colegio Privado Mixto Marcelino Champañat de Trujillo. El día de hoy nos encontramos en una clase más aquí en el área de Arte y Cultura, subárea Artes Plásticas. Le doy la bienvenida a todos los alumnos del quinto año de secundaria. Mi nombre es la profesora Sandra Vázquez Silva. El día de hoy vamos a realizar una nueva sesión. Recuerden que nosotros estamos haciendo y estamos viendo todo lo referente a lo que es la ejecución de un dibujo. Hemos visto la perspectiva, hemos visto la proporción, también hemos hablado acerca de la composición, ¿no? Que son unos aspectos muy importantes a tener en cuenta para poder realizar correctamente una pintura o un dibujo. Y en este caso, el tema que vamos a tratar el día de hoy es percepción visual, figura y fondo. Antes de hablar básicamente de lo que es la percepción visual, la figura y el fondo, vamos a preguntarnos, ¿qué es la percepción visual? Nos dice que la percepción visual es la capacidad de interpretar la información y el entorno de los efectos de la luz visible, efecto óptico, que llega al ojo. La percepción visual es un proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. ¿Qué quiere decir esto y en pocas palabras? Quiere decir que la percepción visual es como nosotros observamos las imágenes, observamos todo lo que está frente a nuestros ojos. Tal vez de repente yo tengo una percepción visual mejor o diferente que otras personas. Tal vez mi percepción visual es más detallada. Tal vez yo me puedo dar cuenta mejor de las formas que yo tengo delante de mí. Y eso quiere decir de que tu percepción visual es diferente que otra persona. Porque no todas las personas pueden lograr ver igual, sino que cada persona tiene una percepción visual diferente. Es una capacidad que tenemos las personas de interpretar, dice, ¿no? Todos podemos observar lo mismo, pero no todos tenemos la misma capacidad de interpretar lo que nosotros vemos a través de nuestras vistas. Ahora, vamos a seguir aquí con esta pregunta para poder confirmar un poco más al respecto de la percepción visual y también para poder entender un poco más qué tiene que ver la percepción visual en cuanto a una pintura o un dibujo. En este caso nos hacemos esta pregunta: ¿qué es la percepción de figura y fondo? Nos dice que es la representación básica de nuestra percepción visual. Es la representación básica de nuestra percepción visual. ¿Cuál es la representación básica? Es la figura y el fondo. Todo lo que puede ser visto tiene una forma, dice, una figura y un fondo. Todo lo que tú ves tiene que tener una forma y esa forma es una figura, pero detrás de esa figura hay un fondo y vamos a estudiarlo poco a poco para que así puedas comprender un poco mejor. A través de los elementos visuales que la componen, nuestra percepción distingue figuras por sobre fondos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro ojo tiende a definir las formas blancas como vacías y las negras como llenas. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes frente a ti un espacio que está completamente blanco, como puede ser una pared, puede ser un cuadro o puede ser una hoja, tú vas a decir automáticamente que ese espacio está vacío, ¿no? Porque aquí nos dice que nuestro ojo tiende a definir las formas blancas como si estuvieran vacías. Pero las cosas negras que nosotros vemos, lo vemos lleno, o sea, como si estuviera ahí prácticamente la hoja cubierta, ¿no? Entonces, esa es la percepción visual, ¿no? Cómo tú observas las imágenes, cómo tú le das el sentido a las imágenes, a la figura, al fondo que tú observas. Vamos a seguir hablando de ese tema para que me puedas aún entender un poco más y quede más claro. Mira, para poder definir o para poder entender un poco más al respecto de la figura y el fondo, nosotros tenemos que saber qué es una figura y también qué es un fondo.
La figura o figuras nos dice que es un elemento principal, un elemento, un objeto, persona, animal o protagonista. El fondo nos dice que es el contexto, el lugar en el que se encuentra la figura. Muchas veces solo es un mero adorno, dice. En otras, como en los paisajes, tiene mucha importancia. Mira, acá nos está hablando acerca de la figura, que es un elemento principal. Pero ¿de qué es un elemento principal? En este caso de una pintura, en este caso de un dibujo. No te olvides, la figura es la imagen, esa imagen que tiene forma, ese elemento que se encuentra dentro de una composición. Ese es el elemento principal de todo dibujo o de toda pintura, que puede ser un objeto, que puede ser una persona o un animal, nos dice, ¿no? Que puede ser el protagonista. Quiere decir que la figura siempre va a ser el protagonista. También nos habla del fondo. El fondo nos dice que es el contexto donde está, donde se encuentra ese objeto, ese protagonista. Ese lugar, ¿no? Donde se encuentra la figura. Muchas veces dice, muchas veces es un mero adorno. Quiere decir que, por ejemplo, pues podemos tener una parte de un fondo que sea celeste, que sea blanco, que sea rosado, qué sé yo. Y nosotros nos concentramos en trabajar nuestra imagen, nuestra figura. Y lo que está detrás simplemente es para adornar, ¿no? A nuestra pintura, a nuestro dibujo. Pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de paisajes, ahí es otra cosa. Ahí ya tiene una mejor importancia, una mayor importancia, porque un paisaje es un todo. Todo lo que se encuentra, ¿no? En un fondo, por ejemplo. Vamos a seguir hablando. Mira, acá tenemos una imagen donde se encuentran varios personajes, ¿no? Mira, se encuentran objetos, personas y animales. ¿Y quiénes son ellos? Son los protagonistas, ¿no? Ahí nos dice, nos señala con una flecha negra que es la figura, ¿verdad? Cuando dice figura no solamente se quiere decir que es este carrito que está jalándolo, no, quiere decir que es todo compuesto por los animalitos, las personas y los objetos que se encuentran ahí. Sin embargo, el fondo es lo que está detrás. ¿Qué nos hace ver esta pintura? Nos hace ver que los elementos, las figuras, los protagonistas pues están caminando por un parque, ¿verdad? Que no se ve claramente, se ve solo algunas manchitas, pero nos da a entender que es vegetación. Mira, eso nos quiere decir de que este elemento o estos elementos o estas figuras, ¿no? Son de mayor importancia y el fondo está como un adorno nada más, que no siempre va a ser así y eso lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá nos dice cómo diferenciar entre el fondo y la figura. ¿A qué se refiere esto? Quiero que prestes bastante atención a esta parte. Dice, si queremos destacar la figura por encima del fondo, deben ser diferentes. Pueden tener diferente gama de colores o distinta luminosidad. El fondo puede tener una línea más fina. Como la figura está más cerca y el fondo más lejos, se suelen usar las fórmulas para conseguir profundidad. El fondo, dice, se ve más borroso, con menos detalle y sus colores son más intensos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el fondo y la figura, ¿no? Tienen que ir de la mano, pero no se pueden mezclar, ¿no? Si yo quiero que mi figura resalte más, mi fondo no tiene que tener mucho detalle, porque si no me jugaría en contra. Pero si yo quiero que mi fondo resalte más que mi figura, como en los paisajes, entonces ahí tengo que tener en cuenta que mi fondo tiene que estar lleno de color, de detalles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la imagen que se encuentra hacia la derecha. Mira, acá observamos prácticamente un dibujo que está el fondo blanco, ¿no? Y tiene una silueta negra. Tú a simple vista lo puedes ver, ¿no? Y tú me puedes decir, como primera respuesta me puedes decir, es el rostro de una persona, de una chica, ¿no? Eso es lo que me puedes decir. Pero tal vez si yo le pregunto a otra persona, esa persona no me va a contestar igual que tú. Me va a decir, yo veo la silueta de un hombre que tiene la nariz grande y está tocando un saxofón, ¿no? Entonces mira la diferencia entre el fondo y la figura, cuál importante es.
¿no? Este se llama la ley de la Gestalt, que tiene que ver con la percepción visual de las personas. Eso es lo que yo te decía y lo que quiero que me entiendas. Uno, para poder realizar o para poder apreciar una pintura, uno tiene que darse cuenta en el fondo y tiene que darse cuenta en la figura. ¿Qué es lo que quiere lograr con eso? ¿Qué es lo que quiere el artista o el pintor o el dibujante llegar que el espectador tenga? ¿Que se fije más en el fondo que hizo o en la figura? Tú dirás, pero pueden ser los dos también. Sí, pero siempre es más la figura la que tiene que resaltar, porque esa es la protagonista. En este caso, mira, hay una confusión, no sabemos cuál es la que tiene más importancia, si la parte blanca que refleja la cara de la señorita o la parte negra que me representa el hombre que está tocando el saxofón. Hay una confusión y esta es la ley de la Gestalt. Quiere decir que no todas las personas perciben de la misma manera. Mira, vamos a seguir. Mira, acá también tenemos otros ejemplos acerca de la ley de la Gestalt y también para que tú puedas observar. Vamos a fijarnos en la figura izquierda y vemos ahí, sí, a simple vista, tú lo ves, tú puedes decir, profesora, son unos perfiles de dos personas que están muy cerca. Perfecto, hasta ahí yo te puedo entender. ¿Por qué? Porque es negro y como decía la diapositiva anterior, que cuando es negro nuestra vista lo ve como algo lleno, en cambio el blanco como vacío. En este caso nosotros podemos decir que son dos personas de perfil que están cerca, que se están mirando frente a frente, pero también va a haber otra persona que me va a dar otra opinión, donde me puede decir que simplemente observa una copa, ¿no? Entonces mira la manera de cómo está percibiendo esta persona y por eso es importante qué es lo que queremos dar a conocer y en qué sentido queremos que sea captado nuestros dibujos o nuestras pinturas. Por ejemplo, vamos a ver ahora la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha vemos que se encuentra en el centro la silueta de una mujer, ¿verdad? Con plumas en la cabeza. Sin embargo, otras personas me pueden decir, no, profesora, yo veo que ahí hay dos perfiles de dos mujeres mirando una a la izquierda y la otra a la derecha. Entonces la pregunta es, aquí el artista, ¿qué es lo que trató de realizar? ¿Qué quiso lograr? ¿Qué quiso captar en el espectador? Que se quede mirando la figura, la imagen principal que es la señorita, o que se confunda con el fondo. Mira, es una muy buena pregunta. Vamos a seguir. Para realizar una buena pintura o un buen dibujo, nosotros tenemos que tener un equilibrio entre el fondo y la figura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no pueden irse disparejos, como te decía al principio, sino que cada uno de ellos tiene que trabajar entre sí, tener una armonía, un equilibrio. ¿A qué se refiere esto? En el momento de plantear un dibujo, que luego pues se convertirá en una pintura cuando se le agregue el color, es importante buscar un equilibrio entre el fondo y la figura. Mira, acá te doy en la parte superior 4 imágenes, ¿no? Donde está como una pequeña balanza donde dice fondo figura en la parte izquierda y dibujo en la parte derecha. Mira, un dibujo puede estar determinado en un formato en sí, pero dentro de ese dibujo tiene que haber un fondo y tiene que haber una figura. Si no, no sería un dibujo tampoco una pintura. Siempre tiene que tener un fondo y tiene que tener una figura. Entonces, si miramos nosotros la primera imagen hacia abajo, vamos a ver donde dice figura más importante. Ahí vemos la silueta de un hombre y vemos que está detrás de él un paisaje donde se encuentran unos pequeños árboles al final. Entonces, si yo te pregunto y tú observas, ¿cuál es la más importante en este dibujo? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención más? Lo que tu vista al primero ha visto. Tú me vas a decir, efectivamente ha sido el hombre, porque es
lo más grande que se puede ver. Entonces se cumple lo que dice en la parte superior. Mira que la figura que está en rojo es la más resaltante. En cambio el fondo simplemente está como una pequeña decoración o algo acompañante. Y todo eso en su conjunto forman el dibujo. Y mira, está en una balanza derecha. ¿Por qué? Porque tiene un buen equilibrio. En cambio pasamos a la siguiente imagen, donde dice fondo más importante. Mira, aquí pasa lo contrario. Aquí la persona ya no se encuentra tan grande, no se encuentra no tan cerca para que tu vista sea lo primero que veas, sino al contrario, ¿no? El árbol, los árboles, el paisaje. Por ende, en este tipo de composición, el fondo es el que es más importante, que no está mal, porque puede ser un paisaje, etcétera. O incluso de repente no puede ser un hombre el que está ahí, sino unas banquitas, unos animalitos y así. Entonces se cumple lo que dice en la parte superior, que tenemos ahí, que todo dibujo que está enmarcado en azul, ¿no? Dentro de todo dibujo tiene que haber una figura y un fondo. En este caso el fondo que está de verde es el que llama más la atención, tiene más contenido y la figura simplemente está acompañando al fondo. Por ende, en su conjunto representan un dibujo y hay un equilibrio. Muy bien. Pasamos a la tercera imagen donde nos dice igual importancia en equilibrio. Vemos, mira que aquí ahora se encuentra el personaje del hombre, la silueta de hombre separado de los árboles, cosa que no pasó en los que estaban anteriores. Mira, siempre tienen que tener un contacto pegados al árbol, superpuesto, pero en este caso vemos que tiene una separación. ¿Por qué? Porque quiere formar un equilibrio y para que forme un equilibrio tiene que haber una separación. Entonces quiere decir que tanto el personaje, el hombre, la silueta del hombre como los árboles, ambos, los dos son los protagonistas, ¿no? Y tienen un equilibrio con el dibujo, ¿no? Por eso la balanza en la parte superior se observa derecha, cosa que no pasa con la última imagen de la derecha. Mira, miramos hacia abajo. Vemos que el hombre se encuentra ahí en primer plano y los árboles están grandes y por ende se ve un poco, ¿no? Se ve un poco desordenado, no está, digamos, los elementos están organizados correctamente, ¿no? Entonces hay una confusión. Por eso dice ahí igual importancia en conflicto, o sea, no se sabe, en este caso, el dibujante no sabe cuál de los dos es el protagonista. Hay un conflicto ahí. Por ende, miramos hacia arriba en la balanza donde dice figura y fondo, no compensa lo que es un dibujo. O sea, quiere decir que está mal realizado. No hay un equilibrio entre fondo y figura, por lo tanto, la percepción visual en esta imagen no se va a dar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no hay un orden. Seguimos. Mira, si nosotros observamos aquí, dice, si la figura o figuras es grande y con muchos detalles, lo mejor es el fondo, tiene que ser sencillo. A veces es solo una zona de color o no hay fondo. Mira lo que te decía, ¿no? Lo usual, lo digamos general, lo que se realiza siempre es que las figuras que están no grandes sean las protagonistas. En este caso tenemos dos imágenes. Mira, al lado izquierdo vemos a la Mona Lisa, ¿verdad? De Leonardo da Vinci, la Gioconda. Y si yo te pregunto cuál es el protagonista acá o la protagonista, tú no me vas a decir el paisaje que está atrás, ¿verdad? Sino me vas a decir la Mona Lisa, ni tampoco me vas a decir el cuadro Miss, sino me vas a decir la Mona Lisa. ¿Por qué? Porque tiene detalle, porque está grande y porque está bien trabajado. En cambio, en este caso, el paisaje que está detrás está acompañando a la Mona Lisa, ¿no? Entonces aquí vemos que hay un equilibrio, ¿verdad? Ahora pasamos a la imagen de la derecha. Vemos que hay unas manos fuertes que están bien trabajadas, tienen mucho color, ¿no? Son los protagonistas con la soga. Sin embargo, vemos que detrás de esta soga ya no hay un paisaje ni hay nada trabajado como por ejemplo en la Gioconda, sino simplemente son manchas de color. Quiere decir que aquí también hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque el fondo, ¿no?, está quedando prácticamente como un mero adorno y no está obstaculizando para que así
mis manos o mi figura sea el atractivo. Y eso es lo que debe pasar. Cuando tú realizas una pintura o realizas un dibujo, tienes que fijarte en que tu fondo y en que tu figura tengan un orden. Vamos a seguir. Mira, dice, si es necesario poner detalles tanto en el fondo como en la figura, hay que encontrar la forma de que no sean un problema el uno para el otro, sino una ayuda. La forma más habitual de conseguirlo es separarlo, dice, en dos partes de diferentes del dibujo. Si en la zona se superponen dos elementos, el del fondo debe ser más sencillo, para que así se pueda ver, dice, lo menos posible en esa zona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo voy a realizar un paisaje, voy a realizar una pintura donde yo vea que hay bastantes elementos, no puedo cargar mucho el fondo, porque si no ya se vería demasiado, ¿no? Y se vería un desorden total. Es lo que pasa cuando los niños pequeños dibujan. ¿No has visto que realizan un dibujo y lo llenan su hoja de muchos elementos, muchos dibujos pequeños? Y a veces uno logra identificar bien lo que está dibujando porque se ve muy desordenado. Entonces, en ese caso, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque el niño no tiene un orden. El niño no sabe lo que es la percepción visual, no sabe nada de figura y fondo, no sabe cuál de todos ellos tiene que tener un protagonismo. Por eso es que solamente el niño no dibuja nada más, no, pero en este caso ya estás viendo que tiene que tener un orden. Mira, vamos a seguir acá con el último ejemplo, donde podemos ver, dice, cuando dos elementos de un dibujo se superponen, ambos se ven peor. Se crea un conflicto. Una opción, dice, es no poner ningún elemento encima del otro. Mira, acá vemos elementos superpuestos. Tú me dirás, ¿se verá bien? A simple vista me puede decir sí, profesora, pero yo creo que se puede ver mejor así, mira. Aquí, que está separado. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la siguiente clase.